Hola, soy Diego Velázquez Saldaña y voy a presentar la fase uno de la situación problema, que para poner un poco en contexto es acerca de que investigadores del MIT lograron crear la primera impresora 3D de vidrio, aunque por el momento es meramente decorativo, y se nos pide crear un reloj de arena. Eh, Primero me gustaría empezar contestando las preguntas detonadoras, como la primera que dice la velocidad de la caída de la arena depende de la forma del reloj. Pues esto es falso, ¿no? Ya que la caída de la arena depende únicamente de la gravedad, independientemente de la forma o, o la cantidad de arena que tenga el reloj. ¿Crees que la resistencia del reloj impreso será mayor o menor a un reloj hecho por soplado? En lo personal creo que será menor, pero parecido. Habría que ver más a detalle el proceso de las impresoras 3D en vidrio, pero por lo que he visto, no me, las impresoras 3D no llegan a calentar de, a temperatura tan alta como la que se suele utilizar para crear el vidrio por soplado, por lo que mi razonamiento me dice que el vidrio por soplado logra llegar a ser más duro, y por eso pienso que el impreso será menor. Sin embargo, creo que sería parecido, la verdad. También dice, hay un experimento, si colocamos una balanza con dos relojes de forma que originalmente están en equilibrio, ¿qué ocurre si uno de los relojes se voltea? ¿Qué pasa qué pasa cuando las motitas de polvo están cayendo? Bueno, aquí lo que pasaría es que de inicio la balanza se desequilibraría, pues ya que el centro de la masa del reloj que fue volteado, pues estaría en la parte superior, lo que ejercería menos fuerza en, en la balanza. Entonces, el reloj de arena que no fue volteado estaría en la parte de abajo. Aquí estaría el reloj de arena que fue volteado, y conforme pasa el tiempo, conforme las motitas de polvo van bajando, pues se va equilibrando hasta que llega a su fin y regresan en equilibrio. Y por último, ¿qué otra aplicación le darías a la impresión 3D en vidrio? Bueno, pues tal y como decía en la situación problema, el- algo muy padre que se podría llegar a descubrir y que sería de gran uso sería, pues, por ejemplo, que se pudiera hacer el vidrio más detallado, incluso cambiar su resolución, porque pues se podrían crear lentes, lo cual creo que sería muy interesante. Pero de lo que actualmente se puede hacer, creo que podría ser interesante la parte de las botellas y jarras de vidrio. Eh, pues por ejemplo, digo, ahorita pues es un futuro lejano, pero tal vez si en mencionado futuro se llegara, perdón, si en determinado futuro se llegara a descubrir una forma de hacer más impresoras, hacerlas globales y asequibles, podría ser interesante para las embotelladoras, por ejemplo, porque pues ya menciono, podría llegar a abaratar su costo o por varias razones. Bueno, vamos a comenzar con lo que yo hice. Eh, bueno, yo agarré este modelo de reloj de arena y básicamente lo llené de puntos. Aquí, como pueden ver, todos estos fueron puntos que fui colocando para hacer
Pues para lograr hacer una lista de puntos y posteriormente hacer mis funciones, eh, pues aquí simplemente los puntos los hice con este botón y le fui picando pues punto por punto. Yo ya había utilizado GeoGebra, lo cual me facilitó un poco esto. Después hice la lista, que pues la lista la hice simplemente pues llamando la variable y por el nombre de todos los puntos que había puesto. Entonces ahí tuve mi lista y entonces procedí a hacer una interpolación de Lagrange con 5 y 7 puntos. ¿Cómo lo hice? Bueno, primero elegí eh, eh, puntos de los que creé y voy a ir quitando para que se vea más claramente ahorita que quiera mostrar cómo quedaron las funciones. Pero yo me quedé con 7 puntos, 5 de ellos, que son los naranjas, que ya pueden ir viendo, fueron los que usé para la interpolación de cuarto grado, mientras que pues los naranjas más los rojos, pues son 7 puntos, que fueron los que usé para la interpolación de grado 6. Entonces, aquí les voy a compartir el proceso. Este proceso lo hice manual. Eh, Agarré pues los 5 puntos y lo que hice fue dividir el proceso de Lagrange es largo, entonces lo dividí en secciones y ya nada más al final sumé las funciones. Eh, Entonces, pues primero empecé por el primer punto, que en este caso era la O, agarré su y luego agarré la X y fui poniendo entre paréntesis X menos las X de los demás puntos y abajo lo mismo, pero en vez de la X de mi punto O y lo fui simplificando. eh, y luego ya aquí, esta es la función final de esta primera parte. Como son 5 puntos, pues son 5 partes. Y lo que hice fue los redondeé a 3 decimales, nada más. Aquí está pues el O, el T, el A y el E. Y el punto H ya no me cupo en esa hoja, pero pues aquí está. Entonces, ese fue el proceso que seguí. Y ya con las funciones finales, ya nada más las fui recopiando aquí. Aquí está el de la O, aquí lo puse. T aquí, A aquí y así. Y ya nada más la sumé y me dio este polinomio. Que si nosotros nos vamos aquí y ingresando, digo, aquí están un poco redondeados, pero pues ingresé los decimales tal cual y me da esto, que pues vemos que no es tan preciso, porque como ya comenté, pues yo redondeé decimales, entonces pues obviamente ahí, aunque los decimales sean muy chicos, pues a la larga ya con un polinomio de grado 4 pues sí se nota la diferencia. Entonces hice el proceso de Lagrange, pero lo, eh, lo hice ya con la fracción tal cual. Este ya no lo muestro aquí en las hojas. Pues ya me salió un polinomio más exacto. Eh, Ahí pues se ve la forma. Entonces ya después procedí a hacer Lagrange de pues, 7 puntos.
Pues usé los mismos 5 puntos anteriores y le agregué 2 M1 y J, pero pues hice el mismo proceso que hice en el pasado. Eh, Obviamente aquí pues son más partes, son 7 partes. Entonces dice la parte J, parte uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, aquí copié, entonces pues puse las funciones, las sumé y me me salió esta función. Que ya modelándola aquí, de que con los decimales que yo tenía, pues no sale muy exacta, eh, por esto mismo de los decimales. Entonces, si ya poniendo la fracción tal cual, ya no sale la figura bien. Y vamos a hacer una ligera comparación, porque la duda aquí era si valía la pena hacer este proceso de Lagrange con 7 puntos. Eh, por lo que yo veo, no, porque pues realmente no me dice nada la función de grado 7 que no me diga, digo de grado 6 perdón, que no me diga la del grado 4. Puede ser por la forma en que puse los puntos, pero pues eso sería interesante investigarlo, aunque realmente no creo que sea importante, eh, o que vaya a causar realmente una diferencia significativa un Lagrange de grado 6 para un reloj de arena que uno de grado 4. Por último, pues hice una función trigonométrica basándome en la lista de puntos que yo había creado con esta función. Y bueno, vemos eh, tal vez no tan exacta en esta parte de en medio como fueron mis procesos de Lagrange, pero ya la figura completa es muy similar, bastante similar, y puede ser muy interesante a la hora de querer eh, imprimirla ya a 3D esta figura. Y eso fue todo. Muchas gracias por escuchar.